La astronomía ya existía aun cuando no se le conocía por ese nombre, pues alrededor del mundo diversas culturas antiguas han tomado a los astros como guía en cuanto al cambio de estaciones del año y sus relaciones con los cambios en la forma de vida terrestre. Los griegos, por ejemplo, dejaron importantes legados científicos que se asocian a filósofos tales como el matemático, astrónomo y geógrafo Eratóstenes de Cirene, quien fue el primero en medir el tamaño de la Tierra con extraordinaria aproximación, o al geómetra físico y también matemático Tales de Mileto, quien sugirió las curvaturas de la Tierra. Además, que los eclipses de la Luna eran el resultado de su interposición entre la Tierra y el Sol. También comprendió los movimientos celestes, dándole una explicación científica a los diferentes fenómenos naturales, lo que constituyó el inicio de muchos fundamentos que se usan en la actualidad. Por otro lado, los babilonios elaboraron un calendario basado en el ciclo lunar, que tenía de 29 a 30 días. Se dieron cuenta de que el ciclo se repetía al cabo de 12 meses, por tanto dieron esta duración al año. Durante el siglo V a.C. constataron que los años se acortaban de tal forma que cada cierto tiempo había que añadir un mes al año. Las 4 fases de la luna les hizo dividir el mes en 4 semanas. Además, dividieron el día en 2 grupos de 12 horas cada uno. De la misma forma que los babilonios, los mayas fueron grandes astrónomos, aun cuando se encontraban en un continente no interconectado con los demás. Se forjaron una identidad única elaborando calendarios muy precisos. De hecho, los dos más importantes y más usados fueron el solar de 365 días que llamaron Hab y el sagrado de 260 días llamado Solkin. Para realizar todos los cálculos complicados que conllevan los calendarios, los mayas utilizaron un sencillo sistema de numeración en base 20, conocían el 0 y utilizaban una barra que era el 5 y un punto que era el 1. También conocían la periodicidad de los eclipses y construyeron tablas con las posiciones de la luna, que les permitían predecirlos. Estos descubrimientos fueron de ayuda para las generaciones venideras, con grandes pensadores y filósofos, y precisamente fue el siglo XVII una época de revoluciones científicas, tiempo de grandes descubrimientos y avances en el ámbito astronómico que ayudaron a cimentar las bases de lo que hoy conocemos sobre lo que está arriba de nosotros. En Prusia Real, el 19 de febrero de 1473, nace Nicolás Copérnico, astrónomo, matemático y físico del Renacimiento, quien fue el responsable de la llamada Revolución Copernicana, la cual cuestionó nuestra dependencia en nuestros sentidos, exponiendo en 1516 su nueva teoría sobre los giros de los orbes celestes, donde ilustra un universo con el Sol en el centro. En su descripción del sistema solar, Copérnico introduce algunos puntos importantes, como que el universo es esférico, pero su centro no coincide con el centro de la Tierra, sino con el centro de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, lo cual no coincide con el centro del Sol, que está ligeramente desviado, o también que la Tierra se mueve en una diferente centrada aproximadamente en el Sol y gira una vez al día en torno a sí misma. Su eje de giro se comporta de tal manera que permanece paralelo a sí mismo, dirigido al mismo punto de la esfera de las estrellas fijas mediante el movimiento de declinación. Astrónomo, matemático alemán y seguidor de Copérnico, Johannes Kepler realizó diversas contribuciones en materia de astronomía, por lo que se le considera figura clave en la revolución científica. En 1596 escribió su primer tratado astronómico donde defendía el sistema heliocéntrico de Copérnico. Una aportación importante fue como consecuencia de la aparición, en octubre de 1604, de una brillante nueva estrella vespertina, la supernova 1604, la cual comenzó a observar sistemáticamente. El nacimiento de una nueva estrella implicaba la variabilidad de los cielos. Sin embargo, Kepler es ampliamente conocido por 3 leyes que llevan su nombre, publicadas en 1609, y como producto de su estancia con el astrónomo Tycho Brahe. Estas leyes describen el movimiento de los planetas alrededor del Sol, trazando órbitas elípticas con este como uno de los focos. El área barrida por los radios de los cuerpos celestes en igual al tiempo usado por aquellos en recorrer el perímetro de dicha área, y finalmente el cuadrado del periodo de cualquier planeta es proporcional al cubo de la distancia que hay respecto al Sol. Dichas leyes asombraron al mundo y lo revelaron como el mejor astrónomo de su época. Como Kepler, Galileo estaba convencido de la exactitud del sistema de Copérnico. El eminente hombre del Renacimiento está íntimamente relacionado con la revolución científica. Entre sus principales logros destaca la construcción de una lente de aproximación en 1609, con la que observó el cielo.
Los descubrimientos que hace gracias a ella y que publicó en su mensajero sideral son enormes. Entre ellos destaca la descripción del relieve de la Luna, la confirmación de que la Tierra brilla como los demás planetas, descubre estrellas desconocidas en la constelación de Orión, y en las Pléyades la Vía Láctea se le presentó como un conjunto compacto de estrellas, y no como una nebulosidad que reflejara el brillo del Sol o de la Luna. Entre muchos otros descubrimientos, percibe 4 objetos girando en la periferia de Júpiter, lo que podría significar que todos los cuerpos celestes no giran alrededor de la Tierra, tiempo después confirmado. Quizá uno de los personajes más reconocidos en la lista, ya sea por sus descubrimientos o por aquella anécdota con una manzana y un árbol, Sir Isaac Newton, nacido el 25 de diciembre de 1642 en Woolsthorpe, Lincolnshire, fue un físico, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés que, apoyado de las observaciones de Galileo y Kepler, llegó a concluir que los movimientos de los planetas podrían explicarse mucho más fácilmente si fueran debidos a aceleraciones producidas por fuerzas entre ellos. De esta forma, las órbitas descritas por los planetas del sistema solar alrededor del Sol serían debidas a la atracción solar sobre dichos planetas. Del carácter de dichas órbitas elípticas, Newton dedujo que cada fuerza tenía que ser inversamente proporcional al cuadrado de la distancia de cada planeta al Sol y directamente proporcional al producto de sus masas gravitatorias. Comprobó que esta ley podía también explicar la caída de los cuerpos sobre la Tierra, obteniendo el valor correcto de la aceleración de la gravedad. Las masas inerciales y las gravitatorias eran, pues, de la misma naturaleza. Conjeturó, por tanto, que su ley de gravitación era de validez universal. Se pensaba que el universo era inmutable, eterno, inalterable y estático. Sin embargo, con el pasar del tiempo, esto fue cambiando con surgimiento de nuevos científicos, algunos que ya hemos mencionado y otros que no. Incluso hubo uno que afirmó que ya no quedaba nada nuevo que descubrir en física, todo lo que resta son medidas más y más precisas. Tuvieron que pasar más de 200 años para llegar a la conclusión matemática de que el universo estaba en constante expansión, y no fue hasta el año de 1920 que el astrónomo Edwin Hubble, a partir del estudio de espectros de galaxias que obtenía con el telescopio de 100 pulgadas del observatorio de Monte Wilson, observó la suma de luz de un gran número de estrellas, y que cuando la luz de una estrella es descompuesta espectroscópicamente, en el espectro resultante aparecen rayas oscuras. Estas rayas son debido a la gran cantidad de átomos que existen en la superficie de esta. Hubble encontró que las rayas del calcio no aparecían en la región del espectro donde se esperaba que sucediera, que es la región violeta, sino que se encontraban corridas hacia la región roja, lo que significa que las galaxias que emiten dicho espectro se alejan de nosotros velozmente. Este efecto de cambio en el color de la radiación emitida por un cuerpo que se aleja del observador se le conoce como efecto Doppler. Hubble continuó estudiando este fenómeno y encontró que, si suponía que las galaxias que se ven más pequeñas en el cielo son las más alejadas, eran estas también las que se apartaban más rápido de la nuestra, y tenemos entonces un universo en expansión.